días, mi nombre es Aline Itzel Obregón Cruz, soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Contaduría de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Actualmente estoy cursando la materia de Fundamentos de Auditoría con el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. El tema que abordaré en el presente video es la NIA 520, Procedimientos Analíticos. Para comenzar, es importante recordar que las normas internacionales de auditoría, NIAs, son emitidas por la Federación Internacional de Contadores, a través de la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento. Son un conjunto de estándares o medidas que instauran la calidad, los procedimientos y los objetivos que se deben alcanzar en la auditoría, con el fin de implantar la uniformidad de las prácticas de auditoría y servicios relacionados. Están vigentes desde el 15 de diciembre de 2009. El proyecto comprende 36 normas de auditoría y la norma de calidad, que están organizadas en secciones, lo cual permite entender la norma completamente y que el auditor desarrolle la auditoría apropiadamente, mejorando la credibilidad de la información financiera y la calidad del trabajo de auditoría. En este caso, yo les hablaré de la NIA 520, Procedimientos Analíticos. La NIA 520, al igual que algunas otras normas, presentan aspectos específicos relacionados con la evidencia de auditoría. Es por eso que se encuentra dentro de la sección de evidencia de auditoría. Trata del empleo por el auditor de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos o procedimientos analíticos sustantivos. Es importante que comprendamos que la evidencia de auditoría es toda la información usada por el auditor para establecer sus conclusiones. La evidencia de auditoría incluye los registros contables que fundamentan los estados financieros y otra información. La evidencia debe ser suficiente y apropiada, asegurando su relevancia y confiabilidad para dar soporte a las conclusiones que fundamentan la opinión del auditor. La confiabilidad de la evidencia depende de su fuente, naturaleza y circunstancias en que se obtuvo. En el caso de un procedimiento sustantivo, podemos decir que es todo procedimiento de auditoría desarrollado para identificar representaciones erróneas de importancia relativa. Dentro de estos procedimientos están las pruebas de detalle y los procedimientos analíticos sustantivos. Los procedimientos analíticos son evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Es decir, establecen la relación entre los datos financieros y los no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen la investigación de las variaciones o de las relaciones que sean incongruentes con la información relevante o que difieran de los valores esperados en un importe significativo. Es importante mencionar que los procedimientos analíticos incluyen la consideración de comparaciones entre la información financiera de la entidad y la información comparable de periodos anteriores y los resultados previstos de la entidad, como los presupuestos y pronósticos o expectativas del auditor, tales como una estimación de las amortizaciones, podría ser un ejemplo de ello. También pueden compararse con la información sectorial similar. Y dichos procedimientos incluyen la consideración de relaciones entre los elementos de información financiera en los que se basa la experiencia de la entidad. De estos se espera que sigan una pauta predecible, o también puede ser la relación entre la información financiera e información no financiera relevante. Los objetivos del auditor de acuerdo a la NIA 520 son dos.
El primero es la obtención de evidencia de auditoría relevante y fiable mediante la utilización de procedimientos analíticos sustantivos. El segundo es el diseño y la aplicación en una fecha cercana a la finalización de la auditoría de procedimientos analíticos que le ayuden a alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad. La NIA 520 se compone de 3 requerimientos. El primero son procedimientos analíticos sustantivos. El segundo, procedimientos analíticos que facilitan la conclusión global. Y el tercero, la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. A continuación, les explicaré cada uno de ellos. Procedimientos analíticos sustantivos. Al diseñar y aplicar procedimientos analíticos sustantivos, el auditor determinará la idoneidad de procedimientos analíticos sustantivos específicos para determinadas afirmaciones, teniendo en cuenta los riesgos valorados de incorrección material y las pruebas de detalle que tengan relación con dichas afirmaciones. Los procedimientos analíticos sustantivos son generalmente más adecuados en el caso de grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser previsibles en el tiempo. La idoneidad de un determinado procedimiento analítico dependerá de la valoración realizada por el auditor y de su eficiencia para la detección de una incorrección. Evaluará la fiabilidad de los datos a partir de los cuales se define su expectativa con respecto a las cantidades registradas o ratios, es decir, la relación entre las variaciones, teniendo en cuenta la fuente, la comparabilidad, la naturaleza y la relevancia de la información disponible, así como los controles relativos a su preparación. También determinará una expectativa con respecto a las cantidades registradas o ratios y evaluará si la expectativa es lo suficientemente precisa como para identificar una incorrección, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones. Cuantificará cualquier diferencia entre las cantidades registradas y los valores esperados que se considere aceptable, sin que sea necesaria una investigación más detallada. A medida que el riesgo valorado aumenta, menor es la diferencia que se considera aceptable sin que sea necesaria una investigación más detallada para alcanzar el nivel deseado de evidencia convincente. Los procedimientos analíticos pueden dividirse en 3 grupos de acuerdo al nivel de seguridad obtenida. Estos son efectividad alta, efectividad moderada, efectividad limitada. En la efectividad alta, los procedimientos analíticos son el principal medio de obtener suficiente y apropiada evidencia para una aseveración. Estos procedimientos efectivamente prueban la cantidad registrada. Sin embargo, si hay un riesgo significativo, se puede aplicar procedimientos adicionales. En el caso de la efectividad moderada, el procedimiento analítico es usado para corroborar evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría y se obtiene un nivel moderado de seguridad. En la efectividad limitada, se involucran procedimientos básicos como la comparación de cantidades con ejercicios anteriores y estos generan un nivel de seguridad limitado. Dentro de los procedimientos analíticos, el auditor puede utilizar diferentes técnicas como lo son la relación de análisis, el análisis de tendencias y equilibrio, patrón de análisis y análisis de regresión. Procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global. En el caso de los procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global, el auditor diseñará y aplicará
en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procedimientos analíticos que le faciliten alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad. Es decir, las conclusiones extraídas de los resultados de dichos procedimientos analíticos diseñados y aplicados tienen como finalidad corroborar las conclusiones alcanzadas durante la auditoría de componentes individuales o de elementos de los estados financieros, lo cual le facilita al auditor la obtención de conclusiones razonables en las que buscará la opinión de auditoría. Investigación de los resultados de procedimientos analíticos. En el caso de la investigación de los resultados de procedimientos analíticos, si los procedimientos analíticos aplicados de conformidad con esta NIA revelan variaciones o relaciones incongruentes con otra información relevante o que difieran de los valores esperados en un importe significativo, el auditor investigará dichas diferencias mediante la indagación ante la dirección y la obtención de evidencia de auditoría adecuada y mediante la aplicación de otros procedimientos. Estos estarán en función de las circunstancias consideradas. Por ejemplo, se aplicarán otros procedimientos de auditoría cuando la dirección no sea capaz de proporcionar una explicación o cuando la explicación, junto con la evidencia de auditoría obtenida en relación con las respuestas de la dirección, no se considere adecuada. La NIA 520 señala que los procedimientos analíticos sustantivos pueden ser más eficaces cuando se aplican a información financiera de secciones individuales de una empresa o a estados financieros de componentes de una entidad diversificada que cuando se aplican a los estados financieros de una entidad en su conjunto. Existen diferentes tipos de procedimientos analíticos y en este caso yo les enunciaré algunos que el auditor puede aplicar. El primero, investigación de partidas y fluctuaciones inusuales. Análisis de las desviaciones respecto a importes previstos o presupuestados. Otro puede ser el análisis de ratios y de tendencias, así como la comparación con los del ejercicio anterior, los estimados o proyectados, los correspondientes al sector en el que opera o los de otras entidades similares en el mismo sector. Además de los análisis de factores clave, como márgenes brutos o porcentajes de costes de ventas, entre otros. Las relaciones entre datos financieros y no financieros, por ejemplo, las ventas por empleado. Los procedimientos analíticos pueden aplicarse individualmente o en combinación con procedimientos de detalle, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero la decisión sobre la procedencia o no de aplicarlos y en qué manera es una cuestión de juicio profesional en función de la eficacia y eficiencia de los procedimientos de auditoría disponibles para reducir el riesgo de auditoría a niveles aceptables. Después de haber explicado todo lo anterior, puedo decir que la NIA 520, Procedimientos Analíticos, expone la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procesos analíticos que le permitan concluir si la información de los estados financieros concuerda con los requerimientos normativos. Todo esto con el fin de emitir una opinión sobre los riesgos valorados en los estados financieros. La NIA 520 expone la responsabilidad que tiene el profesional contable de aplicar procedimientos analíticos, es decir, evaluaciones y revisiones de información financiera realizadas a través de análisis de la relación entre datos cualitativos y cuantitativos, sustantivos durante la auditoría,
y al alcanzarse la fecha de su finalización, ya que a través de este tipo de procedimientos la evidencia obtenida se considera relevante y confiable. Como ya vimos, los procedimientos son distintos y dependiendo de cada uno de ellos va a ser su efectividad, clasificada en alta, moderada y baja. Toda esta información es importante para un auditor, porque además de ser una de las 36 normas internacionales de auditoría bajo las que debe regir su trabajo, este en especial nos explica los procedimientos analíticos para la obtención de evidencias fiables y relevantes, con la que sustentará su opinión global de la veracidad de los estados financieros. Gracias.